gusto poder saludarlos, apreciados licenciados. Bienvenidos a esta su casa de estudios, la Universidad José Vasconcelos, y también a nuestra materia bioética y responsabilidad jurídica profesional. Esta es nuestra segunda sesión. Y vamos a comenzar a hablar justamente de una figura que puede darse, a lo mejor dentro de la praxis, que se realiza cotidianamente y no está excluida de la acupuntura. Las causas de exclusión del delito. Platicábamos en la sesión anterior que pueden darse algunas acciones que se pueden tipificar dentro del Código Penal. Pero para ello tenemos figuras como son las causas de exclusión que nos van a decir, bueno, hice esto, pero lo hice por esto, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de voluntad. Si un hecho se llega a realizar sin la intervención de la voluntad del agente, como en el caso de la fuerza física irresistible, el delito se excluye. Estoy colocando una aguja y en ese momento tiembla y en lugar de ponerla donde debía, la pongo en otro lado y causó alguna afectación. La falta de tipicidad no se encuentra, cuando hablamos de tipicidad, hablamos del tipo legal. Es decir, el Código Penal nos da un catálogo de delitos y nos dice cómo se pueden tipificar o cómo se pueden encuadrar estas acciones dentro de estos delitos. Y cuando hablamos de falta de tipicidad es que no encuadra en ninguna. Eso es a lo que refiere. El consentimiento. Si el titular del bien jurídico afectado da su consentimiento, el delito puede excluirse. Es que yo no sabía que le iba a dar reacción. No, pues yo tampoco sabía, dice el paciente. Entonces ninguno de los dos sabíamos y en este momento nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, tiene alergia a determinado aceite y ni siquiera lo sabía. Por eso es importante que nosotros nos informemos antes. Y si no nos lo dijo a la hora de la entrevista, al llenado de su expediente clínico, ahí tenemos el tema del consentimiento y obviamente la falta de tipicidad. El ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. Bueno, esto va más enfocado, por ejemplo, y va muy de la mano con la legítima defensa en cuanto al tema de me estoy defendiendo. ¿En cuántas ocasiones no pueden ver la imagen, verdad? Sí, sí pueden ver la imagen que está en medio de toda esta información. Sí, Tenemos a una maestra. persona que está disparando, pero Sí. hay una persona que la estaba amagando. Se presume que la estaba amagando con un arma de fuego. Aquí es donde justamente hablamos de una legítima defensa, el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de un deber. ¿Cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, a un policía que tiene que accionar un arma porque a él le están disparando? Ellos se manejan mucho en materia de derechos humanos. Tú me apuntas, yo te apunto. Tú me disparas, yo te disparo. Pero ahorita como están las cosas, pues ellos tienen que ejercer este cumplimiento de un derecho, de un deber. Y el estado de necesidad, si una persona actúa para evitar un peligro inminente y mayor, para ello causada o puede causar un daño menor, el delito puede ser excluido. Ujú. Y volvemos al ejemplo que tienen en pantalla. La inimputabilidad. En materia penal hablamos de una persona imputable. ¿Qué significa imputable? Es responsable, es probable responsable con el tema de la presunción de inocencia, es probable responsable del delito de negligencia médica, pero podemos hablar también de una inimputabilidad cuando hay falta de capacidad para comprender la ilicitud del hecho. Es decir, no puedo comprenderlo, pero no puedo comprenderlo porque a lo mejor estoy afectado de mis facultades mentales, a lo mejor tengo un tratamiento de esquizofrenia, a lo mejor padezco de este síndrome de personalidad, etcétera. Entonces aquí hablamos de una inimputabilidad, pero obviamente esto sería materia de la defensa para hacerlo valer. Dentro de las figuras que tenemos en cuanto a una responsabilidad penal, también va de la mano la responsabilidad penal y administrativa, tanto de los médicos como de las personas que se dedican al tema de la salud. Hace un momento hablábamos tras bambalinas sobre todos estos requisitos administrativos que tienen que cumplir dentro de su centro. Si no se llega a cumplir, entonces podemos tener una responsabilidad administrativa, obviamente una responsabilidad profesional porque ya va inherente a nuestras funciones, la responsabilidad social que tenemos dentro de esta población y obviamente una responsabilidad
penal. Fíjense, el hecho de no realizar una sanitización, una fumigación, el hecho de nuestros reactivos que se tienen que ir guardando en un lugar específico y no lo hacemos, nos pueden conllevar a tener una responsabilidad. La responsabilidad administrativa va más a lo pecuniario. La responsabilidad penal es así, ya corre el riesgo de que podamos ser hasta suspendidos del ejercicio de nuestras profesiones. Si hay algún comentario o duda, por favor, háganmelo saber, levanten la mano o interrumpan. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? No, maestro. No, Gracias. hasta ahorita no. Ok. Les decía hace un momento, hablamos de la tipicidad. La tipicidad es el tipo de delito que nos da nuestro catálogo en el Código Penal. Por lo tanto, el Código Penal se va a encargar de clasificarnos los delitos que podemos cometer, desde los que van a la propiedad privada, desde lo que van a la integridad de la persona, desde los que van a un sano desarrollo psicosexual, psicoemocional. En el caso que nos compete, bueno, desafortunadamente han habido casos que las conductas que se realizan pueden tipificarse dentro del Código Penal. ¿Qué va a buscar el Código Penal? Primeramente va a lograr estudiar todas y cada una de estas figuras, alertarnos a nosotros los ciudadanos de que si cometemos determinada conducta, podemos tener como sanción lo que este mismo marca. El Código Penal entonces nos va a hablar de los delitos, nos va a hablar de las sanciones, nos va a hablar también de los días en cuanto a multa o bien prisión. ¿Cuántos años de prisión? El Código Penal nos va a manejar ámbitos de validez para su ley penal, material en cuanto a materia, federal como uno militar, temporal, tiempo en el que una ley penal es obligatoria por encontrarse vigente. Por ahí hay un principio jurídico que dice que la retroactividad únicamente puede ser invocada en beneficio, jamás en perjuicio. Ejemplo, hace muchos años existía la pena de muerte. Hoy en México no, estamos en la era de los derechos humanos y por lo tanto el bien jurídico tutelado de mayor valía no nada más la cuidan los profesionistas, sino también los propios operadores de justicia. En cuanto al ámbito de validez, también encontramos el personal. ¿Qué significa esto? Que ustedes y su servidora estamos en un mismo parámetro en cuanto a la ley. Todos tenemos que ser juzgados con esta procedencia de igualdad. Y especial en cuanto a territorio personal, real, universal. Hablan, por ejemplo, el Código Penal tenemos en cada estado. No sé en qué estados estén ustedes, pero tienen su propio Código Penal. Sin embargo, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que ese nos va a decir cómo se va a llevar a cabo el procedimiento de determinado tipo legal. Y dentro del Código Penal también vamos a encontrarnos las fuentes del derecho, que es una fuente directa y una fuente indirecta. La fuente directa, como pueden verla, la ley, nuestros códigos, nuestros reglamentos, nuestras leyes secundarias, nuestras leyes especiales. Al final vamos a ver qué tipo de leyes son las que también aplican en materia de la acupuntura. La fuente directa, en cuanto a conocimiento y producción, conocimiento, jurisprudencia. ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación un caso de una negligencia, por ejemplo, médica? La doctrina y obviamente los principios generales del derecho. En cuanto a la producción, la Asamblea Nacional, el Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, es decir, quienes en su momento llegan a producir estas normas jurídicas que al final del día se nos hacen a todos obligatoria. Por eso el código es muy claro cuando dice, al que cometiere el delito de, le será impuesta determinada sanción. Como profesionistas, como profesionales, tenemos que guardar secrecía de lo que nos dice. Creo que la sesión anterior platicaba con alguno de ustedes y me decía, oiga, pero si yo sé que va a cometer un delito, si yo sé que va a realizar tal cosa, pero me lo dijo a mí en secreto profesional, tenemos que ponderar. Es decir, aquí lo que él puede hacer en su momento es ser privado de su libertad porque privó de la vida a alguien. Entonces yo tengo que jerarquizar el bien jurídico tutelado de mayor valía, que es la vida. Por lo tanto, la revelación de secretos
Podemos ir hablando de los casos que llevamos. Quizá podemos tomarlos en cuenta para efecto educacional, pero sin dar nombre. Ujú. Yo llevé hace algunos años un asunto en el que una persona que se dedicaba a dar masajes, pues le fue imputado el delito de abuso sexual. Sin embargo, puedo comentarlo así, mas no puedo comentar el nombre. A eso refiere el tema de la revelación de secretos. Nosotros tenemos una secrecía profesional. Vemos aquí la sanción, prisión de 6 a 12 años y multa de 300 a 600 días. ¿Cómo el juez va a determinar 6 a 12? Va a aplicar la media aritmética, la mínima más la máxima entre 2. 6 más 12, 18 entre 2 a 9. 300 más 600, 900 entre 2, 450 de día multa. Y así vamos a ir nosotros conociendo cuáles son los delitos que el Código Penal nos da y que pueden desafortunadamente en algún momento aplicarse a nuestra actividad profesional. Al tener en nuestras manos, en el caso de ustedes, la integridad de una persona y hasta la vida, tenemos una responsabilidad profesional. Por ello, tenemos que actuar con ética y cumplir todos los estándares de la profesión que nos marca la acupuntura. Debemos de tener un código de ética. En materia de salud hay un código de ética. Sería muy importante que dentro de su propio centro, donde ustedes ejercen la práctica sobre la acupuntura, pudieran tener su código de ética. La misión, la visión, el objetivo, digo, también son parte importante que vamos a tener como fundamento dentro de la responsabilidad profesional. Entonces, concretando, la responsabilidad profesional es la obligación que yo profesionista tengo de responder por los actos profesionales que realizo. Obviamente, dentro del objetivo es proteger la seguridad y los intereses de los clientes, empleadores, colegas, pacientes. Implica cumplir estos principios éticos dentro del marco legal y el código deontológico, es decir, el código jurídico. En cuanto a la aplicación, hay una gama de campos y aquí vemos, por ejemplo, la medicina, el derecho, la contabilidad, la ingeniería, por algunos otros. ¿Nos queda duda sobre la responsabilidad profesional? No, hasta ahorita no. No. Proseguimos. Si ustedes han estado, por ejemplo, dando algún testimonio ante autoridad judicial, siempre nos aperciben y nos dicen, se le apercibe para que en este acto se conduzca con verdad y evite decir falso testimonio, toda vez que los falsos declarantes son castigados severamente por la ley. Dios no lo quiere y toquemos madera, ¿verdad? Pero imagínense que lleguemos a ser llamados como testigos de, nosotros no podemos falsear, no podemos simular, no podemos alterar ni documentos ni hechos. En el caso que creo que en la primera sesión hablamos de, y si yo me entero de que va a ser determinada conducta, pero no caigo en el secreto profesional, no, porque al ser omisos entonces estamos cayendo en falsedad. ¿De qué forma podemos falsear nosotros documentos, alterar, modificar, simular algún documento, crear un documento nuevo a partir de un falso, adulterar estos elementos del documento original, suponer intervenciones de personas que no han tenido lugar y obviamente falsear los hechos, adecuarlos a nuestra necesidad y conveniencia? Falsedad en declaración judicial, es lo que les decía, y la amonestación que siempre nos hacen. Falsedad en documentos públicos, alterar, modificar, simular o falsificar un documento público, una receta, por ejemplo, que viene de un centro médico público. Falsedad en cuanto a la persona, personal, alterar símbolos, signos, actuaciones que identifican a una persona. Por ello, y vuelvo a recalcar, disculpen, ¿me escuchan? Sí, ¿Me Sí, es- hace rato Sí, se sí fue, se pero escucha. ya hace rato no se escuchaba. no se escucha. Ok, creo que sí, seguimos grabando. Ok, nos quedamos entonces en el tema de la falsedad, ¿verdad? ¿Cómo en un momento dado podemos simular, alterar algún documento tanto público como privado y dar testimonios de una forma incorrecta?
es importante y esto refiere al artículo quinto constitucional. El artículo quinto dice que todos podemos dedicarnos al arte u oficio que más nos convenga. Pero si yo no estoy facultado y no tengo la patente que nos habla este artículo quinto para el tema de las profesiones, de poder ejercer una profesión legalmente, entonces estoy usurpando una profesión. Y esto también es un delito. Imagínense, usurpamos la profesión, es un delito agravado. Las formas de atribuirse a un título, ejercer la profesión en un local público sin título o fingir tener un título sin ejercer la profesión. La sanción puede ir desde prisión y multa y los riesgos, pues obviamente son para la salud y la seguridad de los pacientes. Para ejercer una profesión legalmente se requiere tener un título profesional y obviamente nuestra patente, nuestra cédula profesional. Entonces, mientras yo no tenga cédula, pues no puedo estar ejerciendo ni ostentándome como. Hay profesiones en las que obligatoriamente nos piden tener una cédula. Es el caso de, por ejemplo, la licenciatura en Derecho, medicina, todo lo que tenga que ver con medicina, forzosamente necesita sus cédulas. Yo muestro mi patente y digo, esto a mí me faculta para poder litigar. Y mis maestrías en tal, 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 también tengo mi patente y me permiten entonces poder dar clases y hasta firmar actas de examen profesional. Ujú. Ojo con esto. La actividad que ustedes realizan en la que tienen en sus manos la integridad y la vida de una persona pueden llevar y pueden tipificarse al tema de lesiones y homicidio. Por eso es muy importante que seamos muy acuciosos. ¿Qué voy a hacer con mi paciente? Obviamente preguntarle. En el caso, volvamos al caso de la ventosa, de que les pusieron la ventosas a la paciente y tuvo unas quemaduras de segundo grado. Y le dije, bueno, ¿y tú sabías que tenías la piel delicada? Pues no, la verdad no, no sabía. Bueno, en alguna ocasión fui a la playa y sí, como que me quemaba un poquito de más. ¿Y eso se lo dijiste a la persona que te estaba atendiendo? No, pero tampoco ella me preguntó. Podrán haber lesiones que no sean dolosas, que sean imprudentes. Es decir, no pregunté, yo no indagué, yo no investigué. Hoy por eso la importancia de poder llenar ese expediente clínico, tener toda la información de la persona que vamos a tener en nuestras manos. Las lesiones, les comentaba hace un momento, leves, levísimas, graves, gravísimas. Estas lesiones gravísimas pueden poner en peligro la vida de las personas. En el caso, volvemos a las ventosas, pues realmente no ponían en riesgo su vida, pero de no haber sido tratados en tiempo y forma, hubieran dejado cicatrices. Y las cicatrices también en su momento son afectaciones que pueden en su momento afectar o dañar un poco más el tema de este tipo legal. Es decir, pueden agravarlas, ¿ok? Es importante, y volvemos otra vez a esta información clínica que nosotros debemos de tener de nuestros pacientes. ¿Podemos dar terapia a una persona que está embarazada? Pregunto. ¿Quién me contesta? Hasta donde yo sé, sí, nada más hay algunos lugares donde se manifiesta que son puntos adversos. Y yo he estado leyendo algunos libros, he tenido alguna, pues no sé, algunas bibliotecas en las que he consultado, bueno, más bien libros en los que he consultado, y dice efecto adverso, embarazo. También aquí nos han dicho algunos puntos de los cuales no se pueden tratar en embarazo. De igual manera, algunas otras cosas como, bueno, yo estuve estudiando también fitoterapia y hay algunas plantas o complementos que no se pueden no, dar cuando la persona está embarazada. Entonces,
hay algunos puntos específicos o algunas situaciones que yo creo que debemos de tener atentos, estar muy atentos a ellos para cuando no se pueden tocar en embarazo. Pero también es importante pues que la gente nos diga si tiene o si está o si tiene conciencia de que tiene embarazo, porque hay gente que aún teniéndolo no lo sabe. He conocido gente que hasta los 6, 7 meses sabe que está embarazada, Ujú. porque tuvieron una especie de, si no bien era la regla, si tenían como manifestaciones eh, tipo sangre, como si fuera periodo, aunque empiezan con agotamiento del vientre, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí sería interesante saber aquí a qué nos atenemos. Aquí lo tienen, el Código Penal lo dice. Por favor, licenciada María, le doy el uso de la voz. Sí, gracias, profesora. Justamente platicando con un médico, un ginecólogo, estaba diciendo que ellos también toman su especialidad en acupuntura y para poder tratar a una paciente embarazada hay que saber mucho de anatomía que ellos saben porque hay que tocar con mucho cuidado. De hecho, dice que ellos pueden hacer más que nada dice que son los médicos que se ha visto en los médicos de China y en los médicos de Cuba, hacer un tipo anclaje, pero pues para eso hay que tener mucho conocimiento y el conocimiento lo tienen solamente los especialistas. En efecto. Y en el supuesto de que, ups, por error llegamos a causar a lo mejor un aborto, pues miren, no los quiero asustar, pero sí es importante que ustedes indaguen todo de su paciente, todo por favor. Está embarazada, tiene usted a lo mejor la duda de si está o no está, porque bueno, estos son los tratamientos a los que usted desea someterse y estos pueden en su momento pueden llegar a ser consecuencias en un supuesto de un embarazo. Aquí tenemos la definición del aborto, que es la muerte del producto de la concepción después de las 12 semanas de gestación. Aquí estamos hablando del aborto en un momento dado de que por la manipulación que se hizo, se obtuvo este resultado. ¿Ok? El tema de los tecitos, sí, también muchísimo cuidado. Otra figura importante dentro del Código Penal es el abandono de persona. Esta persona que en un momento dado, pues conscientes nosotros de que teníamos en sus manos su integridad, las dejamos ahí abandonadas. Se desmayó, me dio miedo y salí corriendo y ya no supe qué hacer. Eso se llama abandono de persona. No se debe hacer. Los elementos del delito, es decir, el tipo legal, lo que se encuadra dentro del código, abandonar a una persona sin motivo justificado. Es que me asusté porque como empezó a convulsionar y yo no supe qué hacer y estaba a mitad a lo mejor de la terapia que le estaba dando, obviamente se le deja en una situación de desamparo, no puede valerse por sí misma y depende de nosotros y es una obligación legal que tenemos. Sanciones de prisión de 2 a 6 años, suspensión o privación de los derechos de familia, pago de las cantidades no suministradas como reparación del daño. Por eso es importante siempre saber cómo reaccionar. A mí me encanta que hay personas que reaccionan muy rápido. Hay otras que simplemente se van. Esta es una anécdota que pasó en esta semana. Voy con mi hija rumbo al centro aquí en la ciudad y de repente delante de mí va un coche igualito al mío, del mismo color, y veo a una persona que pisa mal y cae. Pero yo vi todo con mi hija, entonces vemos o sea, dijimos, hijo, ya la atropelló, porque la señora cayó literal, es como si se le hubiera aventado al vehículo. Y el señor, ¿saben qué hizo? Se fue. ¿Por qué se van? Porque muchas veces tienen el temor de que, híjole, si pasó algo, este, eh, y tengo yo que pagar la reparación del daño de lo que le haya ocurrido a la señora. Entonces yo lo que hice fue frenarme, poner mis intermitentes y mi hija reaccionó súper rápido, bajó, le dije, no la muevas, estamos enfrente del hospital y ella iba saliendo de una tienda de ropa. ¿Y saben qué dijo la señora? Yo tuve la culpa. Sí, en efecto, ella tuvo la culpa, pero eso no significa
que la otra persona que casi, casi le pasa a un lado, yo creo que sí la ha de haber alcanzado como que a pasar, no sé, por el brazo, no sé. La señora se movió muy rápido y se pegó a la pared, pero yo estaba casi segura que le había pasado encima de la llanta en la cabeza. Gracias a Dios no fue así. ¿A cuántas personas no vemos que de pronto nos encontramos en una situación así y lo que hacen es dejarlos abandonados? Dicen, pues hay que ver, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día sí encuadra dentro de un tipo legal, pero tenemos atenuantes. ¿Qué es un atenuante? Algo que va a mitigar esta acción. Yo no tuve la culpa. O sea, ella se cayó, se resbaló y lo que hice yo fue frenarme, me bajé, la ayudé. No es lo mismo decir me bajé, la ayudé, a me fui. O estaba convulsionando en plena terapia y yo no supe qué hacer y pues ahí la dejé, ¿no? Esas cosas hay que tener mucho cuidado cuando se dan y cómo es que vamos a actuar. Causas de exclusión de delito en cuanto a la responsabilidad, pues obviamente no tuve la voluntad de hacerlo. Em, Hubo un estado de necesidad, lo que ya habíamos explicado hace un momento, causa de exclusión de delito. Ahora sí, vamos a hablar de las leyes bajo las que estamos sometidos ustedes y yo como profesionistas. ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, 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 profesora. aunque, Ok. aunque se ha estado como pausando, como trabando. Sí, es lo que veo, de pronto me marca aquí que el internet es inestable y por eso veo para arriba porque veo mi internet. Ok, tenemos el Código Federal Penal, que este aplica en toda la República, pero cada uno de ustedes en su estado tiene su propio Código Penal. Es importante que se den ahí una leidita a estas figuras de las que yo les he hablado, para que sepan en su momento cuáles son las que van o pueden ser encuadradas en materia de lesiones de integridad de una persona. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, este segundo nos va a decir cómo se va a resolver la situación jurídica de una persona, cómo se va a llevar a cabo todo el procedimiento desde el momento en que se tiene la noticia delictiva hasta llegar a una sentencia. Gracias a Dios ya estandarizamos, ¿no? Porque este Código Nacional es a nivel federal. En el estado todavía seguimos teniendo nuestros códigos penales, pero para el procedimiento sí nos vamos a este. Es decir, ¿qué se hace con una persona que realizó una mala praxis en materia de salud? ¿No? Otra ley también que está muy apegada a la actividad que ustedes realizan es la Ley General de Salud y la Ley General del Estado. Bueno, pero ¿qué hacen estas leyes? La Ley General de Salud en México va a regular el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona. Va a establecer bases, modalidades para el acceso a los servicios de salud y va a regular la prestación de servicios médicos, la prevención de enfermedades, el control de productos y servicios de salud, entre otros aspectos. En esencia, esta ley busca proteger, mejorar y restaurar la salud de las personas y comunidades, así como prevenir enfermedades. Aquí en San Cristóbal ya hay un centro, pero ya en medicina alternativa. Ya tenemos parteras, ya tenemos el tema de las terapias. Es parte también de esta Ley General de Salud. En este apartado, ya aquí la cuestión médica está abriendo también puertas para la medicina alternativa. En COVID En COVID se exploraron muchos campos en salud para efectos de qué? De poder mantener al paciente con vida y estable. Desde tecitos. La primera vez, mi hijo fue cliente de COVID, le digo, ¿no? Porque le dio la primera vez y me lo aislaron. Lo tuve aquí en la casa de ustedes, en una recámara, con sanitizador a todo lo que daba, con un difusor que también estaba limpiando el ambiente. Y los médicos me decían, dele estos medicamentos y de ahí no se puede salir. Y dije, bueno, el difusor se lo voy a poner con hierbitas, con aceititos y demás, ¿no? Y toda la protección que nosotros debíamos de tener. La segunda vez que le da COVID, eh, fíjate, me encantó escuchar al médico que me dijo, dele tecitos.
apóyese con medicina alternativa. Y yo, sí, ¿verdad? Claro, puede hacerlo, hágalo. Ha funcionado. Por eso les decía que el tema de COVID también fue un parteaguas para la medicina alternativa. Ujú. Y bueno, aquí hace un momento les hablaba de esto en cuanto a la ley reglamentaria del artículo quinto constitucional que justamente nos lleva a tener la patente. María Clementina, por favor. Justamente de lo que estaba hablando usted de los tecitos, este, en Latinoamérica la investigación, los laboratorios de investigación de medicina alternativa, llamándose medicina alternativa, está en México. Y justamente quien tiene esos laboratorios es el Seguro Social. Pero la industria farmacológica pues no ha permitido y no va a permitir que entren. Es por eso que ya hay una apertura de los médicos para que den test, pero es justamente por eso, porque ya, bueno, hay un mayor alcance en ese sentido. Muy bien, gracias. Fíjense que yo también me enteré, porque mi esposo se puso a leer mucho sobre, escuchábamos en las noticias, ¿no? Es que de determinado pH, si sube el virus no sobrevive, ¿no? Y mi esposo en algún libro leyó que el ajo era maravilloso y ahí nos tienen comiendo ajo a todos. Nos tenían comiendo ajo, sábila, miel, tecito, etcétera. Y creo que de esa forma también nosotros pudimos, pues, hacer frente. Aquí, en los Altos de Chiapas, las comunidades indígenas utilizaron medicina alternativa. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar sobre el POSH? Gaby, Arturo. ¿Es la bebida? Sí, yo Ujú. sí Sí. he oído, no lo Sí. conozco, pero sí. Sí, sí los. Ok, bueno, esa bebida milenaria ayudó a las comunidades a poder sobrevivir, porque bueno, ¿cuántas bajas tuvieron allá? ¿Cuántas bajas tuvimos aquí, no? Los índices eran súper altos. Yo decía, bueno, ¿y ellos no se enferman o qué? Y un día me dice la mamá de una alumna, le traje una botellita y veo una botella con un líquido blanco y le digo, ¿y eso qué es? Y se me dijo mi hija que su hijo tiene este COVID. Le digo, sí, déle este tecito con esto, con esto, con esto y le pone un poquito de esto. Lo va a hacer sudar. Y si quiere algo más efectivo, aunque dudo que lo aguante, porque así nos curamos allá, en un pocillo le llaman ellos, que es un traste como de metal, de aluminio. Pone usted un poquito, le vierte un ajo, le vierte medio limón y lo pone al fuego. Bueno, yo lo puse y me asusté porque de repente vi que agarró fuego eso y yo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Bueno, lo tapé y ya, ¿no? Se quitó el fuego. Pero son cuestiones que les digo, o sea, creo que hemos ido no evolucionando en cuanto al tema de las hierbas, porque las hierbas, las terapias alternativas siempre han estado, más bien hemos empezado a confiar en ellas, hemos empezado a hacer cuestiones que no hacíamos. No sé si se los comenté a alguno de ustedes en la sesión anterior. Mi madre tiene 84 años y a mí me la operaban y hasta me dieron costo. Es el manguito rotador, la tenemos que operar. Y me dice el especialista, pues tráigame la tal fecha, le hago sus estudios y le cobro tanto. Y se me queda viendo y mi mamá me dice, no, yo no quiero que me opere. Y me dice, ¿por qué no le hablas a fulanita? Ella le tiene, ella dice, ya está viejita, ¿no? Dice, yo le tengo mucha fe a esta chica, que es acupunturista, egresada de la universidad. Llévame con ella, me dice. Y digo, bueno, pero le voy a llevar la placa. Le llevo la placa y me dice, no, le vamos a dar unas terapias. Le puso, mi mamá es diabética, es hipertensa, es hipotiroidea y le tiene un poquito de miedo a las agujas. Entonces, obviamente, le preguntó todo eso, le explicó, tenga fe, tranquila, todo va a estar bien. Pues miren, después de casi, creo que 6 terapias que le dio electroacupuntura, este, pues ya no fue necesaria la cirugía. Entonces, el tema de la medicina alternativa, pues obviamente en el caso de ustedes de acupunturistas, tienen forzosamente que someterse hasta la reglamentaria del artículo quinto constitucional para que tengan su patente y entonces poder ejercer la profesión de, pues ya ahora sí que sustentados con la ley. Es importante. Hay otra ley que también nos va en su momento dado a aplicar, no nada más a ustedes, sino a todos los servidores públicos,
que es la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos, regula el título cuarto constitucional sobre la responsabilidad y sanciones que tenemos, incluyendo las administrativas y las que se resuelvan mediante un juicio político y las autoridades y procedimientos para procesar penalmente a servidores públicos que gozan de un fuero. Y también abarca el registro patrimonial de servidores públicos. En tema de responsabilidad de servidores públicos, a veces las enfocamos única y exclusivamente a estas personas que nos representan a través del voto, pero en un momento dado también puede ser factible para todos aquellos que servimos desde el público desde una cuestión de salud, ¿ok? Desde una cuestión de salud. Entonces, aquí tenemos esta ley que también es importante que de pronto le den ustedes una ojeadita. La CONAMED, creo que han escuchado hablar de ellas. De ella es esta Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que como su nombre lo dice, arbitraje médico, va a buscar de una manera, eh, pues vamos a decirlo así, sin necesidad en muchas ocasiones antes de llegar a un juicio, el tratar de llegar a un acuerdo armonioso entre las partes y evitarnos en muchas ocasiones un juicio que nos puede desgastar económicamente y llevarnos mucho tiempo. Esta comisión va a buscar resolver conflictos entre usuarios de servicios médicos y prestadores, tutelando el derecho a la salud. Y para ello ofrece servicios de orientación, gestión, conciliación, lo que les decía, así como arbitraje, para encontrar soluciones pacíficas y evitar estos litigios que pueden llegar a tardar mucho. Las funciones de la CONAMED, obviamente, pues son gratuitas y en un momento dado podemos llegar ahí de una manera armoniosa. Fíjense, dentro de la cuestión jurídica tenemos ya los mecanismos alternativos de solución de conflictos que nos van a llevar justamente a buscar una solución pacífica, un convenio y evitar un litigio. ¿Por qué en muchas ocasiones ponemos a un árbitro? Porque a lo mejor el médico o el responsable de la salud, el terapeuta, dice, pues es que yo no sé cuánto pueda en su momento dado pagarle, porque a lo mejor el paciente me pide las perlas de la Virgen, pero el árbitro va a decir, a ver, es como el árbitro que está en un partido de fútbol, a ver, vamos a guardar la calma, vamos a ver cuáles son las lesiones, cuál es la afectación y en un momento dado buscar y sacar a buen puerto esa controversia. Estas son sus funciones, como pueden ver, orientación y asesoría, gestión de atención médica, obviamente la conciliación y el arbitraje, la prevención de conflictos, el análisis de las incidencias y la atención a las quejas. Preguntas o dudas, apreciados licenciados, porque ya concluimos la sesión. Yo solamente tenía una pregunta, profesora, que no la hice anteriormente. A mí me ha pasado, lo digo porque a mí me ha pasado, bueno, damos la hoja de consentimiento que nos firme, pero esa hoja tiene que ser entonces Lo más en cada adecuado. sesión, digo, porque me ha pasado a mí, porque digo, se llena el expediente y nada más lo vamos rellenando a cómo va pasando la consulta, pero siempre se le pide al paciente, pues que venga, que no vengan a ayunar, se le pregunta, llegan y dicen, no, ya comimos, pero ya nos está diciendo que ya comieron, entonces el paciente se nos desmaya y le digo, le preguntamos si comía, sí, es que ya, pues es que pensé que no pasaba nada, pero ya se nos desmayó. Lo más adecuado y Entonces, como prevención es que tiene sea en cada sesión. que darle miel. No la Ok, escuché bien, María Clementina, ya al final como que se pausó mucho. perdón. No, era nada más, esa era mi pregunta. Digo, porque estaba hablando ahorita sobre, yo lleno un papel posterior a la fecha, entonces a mí me pueden llegar a decir, demuéstramelo, me llevan con un perito caligrafo y van a ver que la tinta pues no coincide con la fecha, no sé, algo así había leído yo, cuando llenamos
documentos posteriores a la fecha que la tinta no, que en la tinta se pueden dar cuenta que la tinta no es actual, entonces Ujú. pues no podemos hacerlo, Sí, tiene que ser en el momento. exacto, tiene que ser un momento, no tiene, híjole, ya llevo 10 terapias y no he llenado, ¿no? No, lo importante, aunque nos quite un poquito de tiempo, pero es importante hacerlo. ¿Alguien más? ¿Comentario, duda? Sí, yo tendría la duda si nadie más habla. Este, ¿qué qué tanto sirve el videograbar, sobre todo el momento de la firma? ¿De qué tanto serviría? Sí, es muy importante. De hecho, hasta los notarios ahora lo hacen cuando nosotros vamos a realizar algún trámite ante ellos. Nos toman la foto y nos graban de que estamos, que en efecto la firma o la huella y el nombre que calza el documento que estamos firmando es nuestro. Es permitido. Em, no sé si ustedes se acostumbren a poner cámaras. Sí sería muy importante el poder también fijar de una manera en cuanto a video, la visita, el momento. Últimamente en noticias nos hemos dado cuenta que el tener una grabación también es muy importante y puede ser un medio de prueba. Dios quiera y no, Pero, ¿verdad? Tocamos madera, pero si se llegara a dar que ustedes puedan tener todos los elementos para poder tener una defensa adecuada. pero el problema es que hay veces que se desnudan de torso las personas, Ujú. Ah, entonces, bueno, sobre todo son mujeres. sí, 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 pero bueno, ya ve que hay técnicas. Yo he tomado terapias y, por ejemplo, salgo con la batita o me voy quitando y me voy cubriendo para efectos de que ustedes también cuiden, eh, pues cuiden su propia integridad y su propia reputación, porque me ha tocado tener conocimiento de terapeutas que abusan sexualmente y salen Mm. huyendo del Estado, ¿no? Porque abusan sexualmente de las pacientes. Es que lo más adecuado sería que pudiera entrar, si es una menor de edad, 100% su papá, su mamá, Tutor. quien va a dar el consentimiento. En el caso de que sea una paciente mujer u hombre, también lo más adecuado es que ustedes no estén solos con ellos. Ujú. Puede Muy estar su bien, asistente cubriendo, tapando, explicando, ¿no? Porque no sabemos el tipo de persona que vamos a tener en nuestras manos y no sabemos que luego vayan a decir en nuestra contra. muy bien. Y la otra, ahorita aquí se está estudiando, bueno, estamos estudiando una licenciatura, pero yo he tenido acceso a no sé cuántos tipos de diplomados. Hay diplomados incluso hasta en línea. Y ese tipo de gente pues no maneja un tipo de consentimiento, nada, nada. En los diplomados que dan no hay ningún tipo de estas capacitaciones. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Puede tener consecuencias, digamos, graves? Si llegan a realizar una mala praxis, téngalo usted por seguro que sí, porque la patente siempre será la patente. Por ejemplo, a lo mejor son campos diferentes. Yo voy concluyendo unos talleres en materia del amparo, por ejemplo, que tuvo reformas del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y los tomé en línea. Ajá. Sin embargo, a mí me dan un documento para acreditar que tengo el conocimiento. En el caso pues, de los acupunturistas, pues entiendo que hay muchos diplomados, talleres y demás que también en su momento pueden acreditar el hecho de que ustedes tienen conocimiento de lo que están realizando. Ahora, eh, no sé si queda clara la respuesta que le di o quiere usted ahondar en algo más, Arturo. Pues, pues en el caso de estos diplomados, justamente al final le entregan un diploma y muchas veces viene avalado por alguna institución que está cercana a hacer. Estoy hablando ahorita de acupuntura, pero también hay diplomados de algunas otras
áreas. De algunas otras sí, materias, digamos, de medicina alternativa y también entregan un diplomado. Entonces, se tendrían que tener todos esos diplomados exhibidos. Lo más adecuado es que sí, porque si yo estoy dando conoterapia o electroacupuntura o bueno, no sé qué tantas ramas manejen o qué tantas técnicas utilicen, pues es importante que se tengan. Muy bien, Yo no les puedo enseñar ahorita todos los cuadros que tengo aquí alrededor, pero justamente acreditan lo que yo estudié. Entonces sí es importante. muy bien, gracias. Ujú. Pues damos por concluida la sesión. Agradezco muchísimo siempre su compañía y su tiempo y sobre todo la participación de cada uno de ustedes. Quedo a sus órdenes en el grupo por cualquier duda que haya y podemos ir abandonando el aula. Disfruten lo que resta de su sábado. Muchas gracias, maestra. Bueno, Gracias, buenas noches. excelente Buenas noche. noches a Adiós, todos. buenas Bonito fin de noches. semana, hasta luego. Bonito fin.